Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, a los que están escuchando por YouTube. Nuevamente, como todas las semanas, tenemos un encuentro con este estudio que estamos haciendo del Catecismo Ortodoxo de Hércules Colin, que está muy alineado, ustedes saben, con el Catecismo de Heidelberg, ¿no? Y estamos viendo en esta ocasión, ustedes saben, no sé si tienen noción de lo que estamos estudiando, pero en sí estamos estudiando lo que es conocido como el credo de los apóstoles, ¿sí? En esta ocasión tengo una Biblia estudio reformada, no voy a decir el nombre, porque hay varias, pero sí. Donde tiene el credo de los apóstoles afuera, ¿sí? Este credo de los apóstoles, podríamos decir que resume de manera muy básica la fe cristiana, de una forma resumida, lo que nosotros conocemos a veces como una confesión. Pero esto es un resumen muy básico de la fe cristiana, ¿sí? Y para que puedan entender, estamos estudiando esto, que dice así. Yo me voy a frenar en la parte donde vamos nosotros. Hasta ahora estuvimos considerando esto a modo de repaso. Creo en Dios Padre Todopoderoso, eso ya lo vimos. Creador del cielo y la tierra, también ya lo vimos. Creo en Jesucristo, también lo vimos. Su único Hijo, nuestro Señor, también. Esta parte también, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen. Y ahora nos toca esta parte que dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Bueno, yo no había caído en cuenta, pastor, que íbamos así en ese orden. Ah, ¿no sabía? No, hasta ahorita. Bueno, entonces lo que estamos estudiando, qué bueno, es credo de los apóstoles. Este credo hace un resumen especial, o sea, de la fe apostólica. No fueron por los apóstoles escritos, no es que lo escribieron ellos, pero es un resumen, vas a decir, de la confesión de lo que se enseña, lo que enseñaron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Eso es lo que estamos viendo en sí. Y esto era en esa época era muy importante, tiene una historia esto, ¿no? O sea, Ujú. porque de alguna forma se instruía a los catecúmenos para el bautismo. No sé si saben ustedes, para el bautismo yo tenía que creer, o sea, Saber ser. saber esto, creo en Dios Ujú. Padre. Eso era una forma de confirmar, o sea, Dios tiene que establecer estos artículos fundamentales de la fe, porque esto Ujú. lo preparaba contra las herejías que había en esa época. Hoy tenemos nosotros lo que conocemos otros catecismos, tenemos la Confesión de Fe de 1689, pero eso que estamos viendo ahora, el catecismo, estamos viendo el que yo estoy dando, el catecismo ortodoxo de Hércules Collins, pero en sí está tomado originalmente del catecismo de Heidelberg. Ustedes saben por qué estoy viendo el catecismo de Hércules Collins, porque más adelante, como somos bautistas particulares, va a cambiar. Lo que Ujú. dice el catecismo de Heidelberg va a hablar sobre el bautismo de infante, y nosotros, como somos bautistas particulares, creemos que es solamente lo que los credos bautistas, ¿sí? Esto fue un mini resumen. Entonces, vamos en la parte en que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esta parte que nos toca, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces, vamos por parte. En el día de hoy, según el Catecismo de Heidelberg, creo que es la pregunta 37, 38 y 39. Ujú. Según el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, en la pregunta 36, 37 y 38. No sé si querés leer vos, por favor, esa parte Sí, de y lo que la tenés por ahí. respuesta. Sí, la respuesta también. Bueno, dice, eh, ¿qué es lo que crees cuando dices padeció? Que todo el tiempo que en este mundo vivió y especialmente al fin de su vida, sostuvo en el cuerpo y en el alma la ira de Dios contra el pecado de todo el género humano, para que con su pasión, como único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la eterna condenación, y nos alcance la gracia de Dios, la justicia y la vida eterna. Bueno, gracias. Yo voy a leer entonces la pregunta número 36 para aquellos que tienen el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Y es parecido, es casi igual. Dice así, ¿qué crees cuando dices que él padeció? Respuesta, que durante toda su vida en la tierra, pero especialmente al final de esta, soportó tanto en cuerpo como en el alma, la ira de Dios contra el pecado de la humanidad, para que por sus sufrimientos
con el único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la condenación eterna y comprara para nosotros el favor de Dios, la justicia y la vida eterna. Entonces, este estudio en el día de hoy lo vamos a dividir en tres porciones. La pregunta número 36, que es la tuya, la 37, la mía la 37 y la 38, que sería la tuya, y la mía la 38, que sería la tuya, la 39. ¿Sí? Pregunta número 1, entonces, ¿qué crees cuando dices que él padeció? Bueno, es fácil. La respuesta del catecismo nos instruye de esta manera. Dice que creemos que durante toda su vida en la tierra, pero especialmente al final de esta, soportó tanto en su cuerpo como en el alma, ¿qué cosa? La ira de Dios contra el pecado de la humanidad, para que por sus sufrimientos, con el único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la condenación eterna y comprara para nosotros el favor de Dios, la justicia y la vida eterna. Bueno, esto es muy largo de explicar. Cuando quieras hablar me avisás o levantás la mano. Pero nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos del padecimiento del Señor Jesucristo, ¿a qué cosa? Bueno, cuando decimos, esto es conocido también como la pasión de Cristo, o los sufrimientos de Cristo, si se quiere decir. Pero me olvidé de decir una cosa, me olvidé de dos cosas, perdónenme. Uno, me olvidé la presentación de lo que también están escuchando los hermanos, y otra me olvidé dar el título del estudio. Así que fui descortés. Nos acompaña, a ver, el hombre o la mujer. Está el hombre. Vamos a ir por el hombre, el cabeza. Sí, también, Bob. Vamos a empezar. Me acompaña mi esposa acá a la mesa, que es la hermana Diana, conocida. Si querés saludar, por favor. Buen día a todos los que nos escuchan en los grupos de WhatsApp y en el canal. Ahí está. Y bueno, desde el país de Colombia hay dos hermanos que están siempre. El hermano Fernando, ahí vamos a poner al hombre ahí. Creo que es de la ciudad de Bogotá. No sé si se puede saludar el hermano. Le damos unos segunditos. Buenos días para todos. Gracias por invitarme a la prédica. Ahí está el hermano Fernando. Y bueno, alguien muy conocido por ustedes, que es la hermana Lina Galeano, también de la ciudad de Bogotá, del país de Colombia. Si puedes hablar, por favor, le escuchamos ahí. Buenas tardes a todos los que nos escuchan por YouTube. Gracias, pastor, por la invitación al estudio. Ahí está la hermana, ¿sí? Lo que sucede es que hay unos segunditos de ahí Claro, estamos a 3 países, entonces tardan en llegar, eso es lo que pasa, ¿sí? Ahora sí, me olvidé de dar algo, el título del estudio, escuchen, es un hermoso estudio, o sea, el título que decidí poner se llama El fruto del sufrimiento del Señor Jesucristo. El fruto del sufrimiento del Señor Jesucristo. Está basado también en Isaías 53. Entonces vamos a hablar un poquito. Lo que estaba diciendo, estamos viendo de manera muy básica de vamos a decir, credo de los apóstoles, que resume básicamente resumido la fe cristiana. Bueno, acá está la hermana Carolina, si quiere saludar también puede hacerlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, disculpen la demora. Ahí está, igual ya habíamos dicho que estaba viniendo ahí de la facultad, la hermana. Entonces estamos viendo el estudio, estamos viendo este estudio del catecismo de Heidelberg y escuchen, el fruto del sufrimiento del Señor Jesucristo. Ese es el título, el fruto del sufrimiento del Señor Jesucristo. Cuando hablamos del sufrimiento del Señor Jesucristo, ¿qué estamos acostumbrados? Bueno, ¿a qué nos viene a la mente? Y el flagelamiento nada más y la cruz. Sí. Y ya que terminó. Pero cuando hablamos del sufrimiento del Señor Jesucristo o la pasión del Señor Jesucristo, va muchísimo más allá. En sí empieza su sufrimiento con su nacimiento. O sea, Él empezó ya directamente porque nace en un cuerpo y empieza su vida, su ministerio empieza, usted sabe, de grande. Pero ya empezó, cuando nosotros lo vemos en su vida, antes de llegar al Calvario. La hermana se perdió la pregunta, por eso. No sé si tiene catecismo ahí, pregunta número creo 37, para que se vaya ubicando más o menos. Pregunta número 37, lo que estamos viendo.
Entonces así, ¿cuál fue, vamos a decir, perdón, siempre nos imaginamos solamente en la cruz, o sea, el sufrimiento, pero el sufrimiento de él solamente fue muchísimo más allá, vamos a decir, de la cruz o cuando estuvo siendo flagelado, sino en su vida humana vemos que él padeció mucho. O sea, desde que nació ya empezó sufriendo. Bueno, sí, porque nosotros conocemos esto, más dentro de un rato vamos a ir, porque usted ya lo sabe, se llama la kenosis. Ajá. O sea, escuche, no perdió su divinidad, pero se despoja de su gloria, no significa que deja de ser Dios. Pero de ahí en adelante se llama el estado de humillación. Ya para él eso fue, de alguna forma, él es Dios, tenía que tomar eso, ya es un estado de humillación. Creo que en 1 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice que él siendo rico se hizo pobre. Entonces ya empieza de alguna forma. Ahora, lo que quiero que entienda que cuando hablamos de sufrimiento de Cristo, que cuando usted habla de sufrimiento, no solamente, ¿qué imagina? Bueno, la carne, el golpe, usted se quebranta porque lo están golpeando, crucifican. Pero el Señor, quiero que entiendan en el día de hoy que el Señor sufrió en su espíritu, no solamente en su cuerpo. Él, amados, yo tengo algunos textos como Mateo 26, versículo 36, donde él sufre en el huerto de Getsemaní. Ahora te digo los textos para que busques. Ella. Sufrió, ustedes conocen que dice que él estaba, escucha que dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y una parte del versículo 38 de Mateo 26 dice que mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces cuando vemos el sufrimiento del Señor Jesucristo, no es solamente un sufrimiento físico, fue un sufrimiento que en su alma él sufría constantemente. En Mateo 23, versículo 37, ustedes saben que en una parte él empieza a hablar sobre Jerusalén. Y le decía a Jerusalén, que como ellos mataban a los profetas. Y él le dice que él cuántas veces quiso recogerlos, o sea, juntarlos. Como una gallina a sus polluelos. Ahí está. ¿Y qué pasó? Y ellos quisieron. no querían. Pero escuche, él se quebrantaba y lloraba. O sea, cuando usted ve a un cristiano o a un pastor llorar y sufrir, es porque parte del Espíritu del Señor está ahí. O sea, todo cristiano, ¿qué pasa? No solamente sufrimos cuando nosotros nos lastiman, el sufrimiento viene interno, el mismo espíritu nos hereda eso a nosotros. Entonces este sufrimiento que llevamos nosotros a veces también es parte del Señor. Entonces estamos viendo esta parte del versículo, la pregunta número 36, mía, la tuya, la de ustedes es la pregunta 37. Ajá. Que, entonces, a ver si pueden entender, ¿qué crees cuando dice que él padeció? O sea, padeció, sufrió. Que durante toda su vida, no un poco, sino en toda su vida en la tierra, pero especialmente al final. O sea, soportó tanto en el cuerpo como en el alma la ira de Dios contra el pecado de la humanidad. Él sufría al ver el pecado de la humanidad. Eso era necesario, ¿no? Fíjese en Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44, dice que, Padre, si quiere que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la suya. Y fíjese en el versículo 44 dice, y estando en agonía, dice, o en el espíritu, o sea, él, ¿qué pasaba? En su espíritu, o si quiere decir en su alma, él sufría. Estando ahí, y dice que, escucha, dice que era un sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense ese sufrimiento que puede llegar a tener él, yo no me imagino, creo que los médicos, la gente que sabe sobre, ¿cómo se llama esto? Sobre medicina. Hay algo sobre eso cuando una persona está en mucho sufrimiento y él orando dice que ya le salía de los poros sangre. O sea, fíjese cómo llega en su cuerpo, no sé cómo se dice la palabra, se dice psicosomático. O sea, puede llegar en su cuerpo mismo, se ve ese sufrimiento, pero en el espíritu. Entonces quiero que entienda cómo él sufría. Cuando ustedes ven en la cruz, también creo que los médicos forenses dicen lo que él sufrió. No solo eso, que él, creo que muere por asfixia él, según hay unos estudios médicos. Entonces fíjense, él hacía con su pie así, y cada vez para poder tener un poco de aire en su espalda, y cuando se bajaba, se ahogaba. Imagínense el sufrimiento, esas coronas que tenía, porque la corona, acuérdense que espina es símbolo de maldición.
unas coronas así en la cabeza, los insultos que él tenía, Los latigazos con esas latigar, puntas de hueso la que le burla, porque rompían. sabemos que Sí. todo lo físico lo conocemos, pero él tuvo que sufrir burlas, amado, jaja, bájate, todo eso duele cuando alguien se burla. ¿Cuántas veces salen ustedes dicen eso del bullying, se llama? Sí. Eso le molesta, imagínense él sufriendo ahora por algo que no había hecho. Entonces, estamos hablando del sufrimiento del Señor Jesucristo, cómo padeció. Lo golpearon, lo escupieron, lo flagelaron, hasta lo crucificaron. ¿Sí? Lo retaron en el sentido de que cuando una persona le dice, bueno, bájese, ay, no se cree tan fuerte, venga, o sea, como, ¿cómo se llama? Lo provocaron. Sí, a que se bajara, por supuesto. Eso, Gracias a que no se bajó el Señor, ¿no? Porque ustedes saben que hubieran pasado por la pregunta número... la tercera pregunta que vimos en el estudio, vamos a ver por qué era necesario que Él muriera en la cruz. Mateo 27, versículo 46, escuche, que yo creo que es el grito de agonía más fuerte que para mí, que Él clama, en Mateo 27, 46, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Creo que dice la palabra Lava Sabactani. lava sabactani, ¿no? Dice, y entonces, escuche, estos sufrimientos, no solamente que ese sufrimiento, ese grito que él pega, no solamente de su cuerpo, quiero que entienda que se desprende del mismo espíritu de él, de su propio cuerpo. Él experimenta por primera vez esa separación con su padre. Entonces, a ver si pueden entender lo que quiero poner en sus mentes. El sufrimiento no solamente fue en su cuerpo, él sufrió en su espíritu. El sufrimiento de las almas que se pierden, el pueblo que no quiere venir a Dios. Toda persona que es un cristiano, no sé si van a entender esto, se sufre, amados. O sea, sufrís, o sea, no sé cómo explicarlo. Viene, perdón lo que voy a decir de esta forma cruda, viene en el paquete. Viene su espíritu y viene con todas las cosas que él siente. El celo, el enojo contra el pecado, el sufrimiento. Bueno, él sufrió en esta forma. No sé si aquí si quieren leer esta hermosa porción, pero ¿saben cuál voy a leer? Isaías. Isaías 53. A la hermana le encanta leer eso. A la hermana le gusta. Y la tengo acá ya lista. Bueno, a ver, escuche, le explico algo mientras la busca la hermana. El título de que yo le decidí poner al estudio está basado en Isaías 53, que se llama El fruto del sufrimiento del Señor Jesucristo. Y creo que empieza en el versículo número 3, ¿no? Sí, Y hasta el final. ¿O léelo cuál? hasta el final, por favor. Escucha, yo te pongo esto cerca. El micrófono está arriba. Dice, Presten atención. ay, Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su herida somos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, mas no abrió su boca. Como cordero, él es llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudece, así no abre su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, porque nunca hizo él violencia ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, él verá simiente, prolongará sus días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Hasta ahí? Sí, sí. No lo cerres, por favor. Marcátelo con algo porque yo tengo que volver a él. No sé si tenés ahí un señalador. Entonces, ¿qué es lo que crees que dice cuando padeció? Entonces, la respuesta del catecismo dice que todo el tiempo que en este mundo vivió, y especialmente al final de su vida, sostenía en el cuerpo y en el alma, escuche,
y acá viene la parte, la ira de Dios, Ujú. contra el pecado de todo género humano, para que con su pasión, como único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo, escuche, nuestro cuerpo y alma de la eterna condenación. ¿Mm? Y nos alcanzase gracia de Dios y justicia para vida eterna. Entonces, ¿qué creemos cuando Él padeció? Bueno, cuando algunos leen Isaías 53, por supuesto hablan sobre perdón de los pecados. Pero hay una parte de Isaías 53 que la han tomado mal, que dicen para curar, algo así, aparece ahí. Pero Pedro creo que nos aclara en un texto, yo no sé si te lo di a vos, creo que es Se lo primera de pasé a la Pedro. hermanita. Nos aclara bien, ahora dentro de un ratito lo vamos a leer, o la hermana Carolina lo va a leer, que es primera de Pedro 2, 21, 25. Ahí le digo, pero primero quiero que entiendan esto, este sufrimiento del Mesías que iba a padecer era necesario en el cuerpo, ¿sí? Porque ustedes saben que es nuestra cabeza federal, nuestro sustituto. Entonces era necesario. Pero ¿por qué vino? Acuérdense el estudio pasado que vimos. La encarnación del Señor Jesucristo. ¿Ah? Ahora era necesario que estuviera este cuerpo. Pero acuérdense que dice dice Juan capítulo 1, versículo número 29, que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hablamos del mundo es de toda gente, raza y nación, no que es una salvación universal. ¿Sí? ¿Cómo? Lo que me llama la atención de Isaías 53 Sí. es donde muestra que el mismo Señor fue el que le puso, porque en el versículo 10, el 6 dice, el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. O sea, el mismo Padre le puso esa iniquidad. Y en el 10 dice, con todo eso, el Señor, o sea, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando hubiera puesto su vida en expiación por el pecado. Uh-huh. Lo fuerte que es saber de que el mismo Señor, el Padre, le puso esa carga de nosotros a su Hijo. Sí, es así. Creo que en Hechos 2.23 dice, estaba en el consejo eterno, o sea, entregarlo. Ustedes saben que vamos a ver en la pregunta número 2 a los romanos, en sí los judíos los entrega, pero no encontraban nada y tuvieron que enviarlo a los romanos. Pero sí, esto era de parte del Padre, que iba a poner el pecado, vamos a decir, sobre él, sobre la cruz, pero todo esto era para la redención. Debemos entender eso, para la redención o completar la remisión de nuestros pecados. Pero en la cruz vemos ahí, la ira de Dios. O sea, vemos la ira de Dios, que Dios no pasa por alto el pecado, ¿sí? Y de nadie, sino de todo el género humano. Y es por eso es que se iba a hacer ese sacrificio único y propiciatorio, o sea, para calmar la ira de Dios. O sea, cuando la ira de Dios está calmada, porque la ira de Dios o la justicia de Dios es una respuesta contra su santidad, entonces necesita ser aplacada. Es así. Eso es cuando entendemos cuando padeció, Él sufrió, ¿sí? Tuvo que cargar en su cuerpo y en su alma. ¿Por qué en su cuerpo y en su alma? Porque escuche, cuando Él nos redime, no solamente dice, bueno, me redimió el Espíritu, no, es que ahora, más adelante creo que lo vamos a, no sé si lo tengo en Filipenses, creo que lo tengo en Filipenses, pero no solamente nos redime a nosotros en el Espíritu, nosotros tenemos una promesa, creo que es así, acá Filipenses 3:21, tenemos una promesa, no solo, ahora tenemos en el Espíritu, pero aunque lo tenemos en el Espíritu, esa santificación está progresiva. Pero hay una promesa también en el cuerpo, porque Él no solamente nos redimió en el espíritu, sino en el cuerpo. El asunto es que todavía este cuerpo, ¿qué pasa? Está, de alguna forma, queda lo que algunos le dicen remanente o pecado, pero hay una promesa. Por eso que Él sufrió en el cuerpo y en el espíritu, para redimirnos, o sea, en el espíritu y en el cuerpo, o sea, la glorificación futura. Lo que dice Filipenses 3:21, el cual, escuchen, esta es una promesa que tenemos de tanta, el cual transformará el cuerpo, escuche, de la humillación. Este es un cuerpo de humillación. O sea, todavía está sujeto a pecados. O sea, Sí. ¿cuánto tiempo pasa con una persona que no peca? Entonces, pasa muy poco. Entonces, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿sí? Y esta es la razón por la que Jesucristo tenía que sufrir, o sea, en el sentido no solamente en el cuerpo, sino también en el alma, en el espíritu, redimirnos en el espíritu y en el cuerpo. Eso es lo que hizo Él. Esa es ¿por qué padeció? ¿Por qué sufrió? Bueno, amado, sencillamente ahora vamos a ver dentro de un rato, pero es a causa de la ira de Dios, ¿sí? No es que la ira de Dios es algo, un enojo o algo vengativo, eso me voy a vengar y los voy a... no, es una respuesta, esa ira, o creo que la palabra es orgé, es una respuesta a la santidad de Él, ¿sí? Entonces no podemos pasar por alto cuando hablamos de la encarnación, de la pasión de Cristo. ¿Por qué? Cuando muchos ven una película que creo que se llama así, como la nombré, se emocionan y lloran. Yo conozco, escuche, muchos inconversos e inconversas que pueden llorar ante esa película. Terminó la película y siguen con sus pecados. Claro. Porque de verdad no entendieron. Por ahí entendieron un Jesús histórico. Porque, pastor, la ley está en el corazón de las personas. El Señor puso la ley en el corazón, entonces saben. Pero no pueden cambiar eso. Claro, porque por ahí se ve la película nada más y no se entiende el por qué. Exacto. Nosotros debemos entender, estamos viendo Cristología, entender por qué. Cuando yo entiendo que Él de alguna forma es el sustituto, o sea, mío, yo no puedo seguir siendo el mismo porque, vamos a decir, en ese juicio vamos a ver que es un juicio injusto, porque es un juicio injusto, llevado a cabo en la pregunta 2, vamos a ver eso, nos libra del juicio justo para del nosotros. el juicio justo de Dios. Porque te decía un juicio justo. Dios nos juzga justamente por nuestros pecados, por el juzgado, el justo por los injustos. Entonces, cuando usted entiende, nosotros entendemos eso, decimos, caramba, no, esto no puedo seguir así. O sea, dentro de uno siente una injusticia. Claro. Ahí, una injusticia, porque uno dice, pero no, era para mí. Claro, es así. Entonces, así como Jesucristo fue el portador del pecado, pero no de su pecado, el portador de nuestros pecados. O sea, ustedes lo conocen como que cargó nuestros pecados, pero Él portó y llevó nuestros pecados. O sea, ¿dónde los ven? Bueno, en esa cruz, Él va portando y va llevando nuestros pecados. Cada pecado fue cargado sobre el lomo de Él. Y en el cuerpo los llevó también. Sí. Eso hablábamos el otro día con la hermana, yo le contaba de que me había como caído la ficha, se dice acá en Argentina, que es cuando uno entiende que el Señor cargó los pecados y uno dice, y yo por ahí hago semejante cosa o una cosa chiquita que Dios me dice que no la haga, y como que el Señor la llevó y como que dicen es injusto totalmente y a uno ahí le empieza a decir, no, yo no tengo que hacer tal o cual cosa porque el Señor sufrió. Y si uno a veces se golpea un dedo chiquito del pie y le duele, lo que estábamos hablando ahora, que está hablando el pastor, es que desde el nacimiento el Señor ya estaba sufriendo, cuánto más nosotros tenemos que mirar nuestros pecados, ¿no? Y decir, bueno, el Señor murió por nuestros pecados, entonces yo tengo que tratar de combatir mi pecado, ¿no? Sea cual sea el que tengamos, ¿no? Ese sería el fin, o sea, que nosotros podamos entender que ya no podemos vivir para nosotros. Como dice, creo que es 2 Corintios 5:15. Ya no vivo yo. No, eso es Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. 2 Corintios 5:15, que yo ya no puedo vivir para mí. O sea, 2 versículos más adelante dice que soy nueva criatura en Jesucristo. Entonces, el fin del sufrimiento de Él no fue la sanidad, como dice Isaías 53. Algunos dicen, no, fue para que por su llaga seamos sanados. No sé si la hermana tiene primera de Pedro 2:21 al versículo 25. Yo pongo acá el micrófono. El versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispos de vuestra alma.
Ahí está, gracias. Entonces, eso es lo que, acuérdense, tendríamos que hablar sobre ese pacto intratrinitario, el pacto ese de redención eterno, donde si Jesucristo cumplía ciertas cosas que con el Padre, que le había prometido darle un pueblo. Que ahora no te desvíe, por favor, Isaías 53, porque tengo No, yo lo tengo que acá. volver ahí para cerrar con ese texto, pero eso era un sacrificio propiciatorio. ¿Qué será propiciatorio? Bueno, es que él calma la ira del Dios airado. Él hace propicio, él pone, o sea, su vida, nadie se la quita, pone su vida voluntariamente, pero esa vida tiene que ser santa, pura, porque ¿cómo va a quitar el pecado si tiene pecado? No, entonces tenía que ser así. ¿Y qué iba a lograr con esto? Bueno, librarnos de la condenación eterna. La humanidad tiene que entender que nace bajo la maldición. Ya nacemos bajo maldición. Somos hijos de ira, como leyó ahí la hermana Carolina. Bajo hijos de ira. Estamos bajo la maldición. Nacemos bajo un padre que es conocido por la Biblia que se llama Satanás. Fuimos engendrados en pecado. Nacimos en pecado. Esa es la realidad, estamos bajo la maldición, sujetos a maldición. Entonces, lo que vino a hacer Jesucristo no a prosperar su vida, a sanarlo, aunque puede sanar de las dolencias físicas, pero vino a redimirnos, tanto en el cuerpo y en el alma, librarnos de la condenación eterna, de la ira de Dios. Estoy leyendo la parte del catecismo. Y comprar, esa palabra comprar creo que es lutro, no sé si era lutro, que significa redimir. O sea, pagar un rescate. Para pagar un rescate no se lo paga a Satanás, se lo paga al Padre. El Padre está diciendo, la paga del pecado es la muerte. Yo voy a morir, entonces, Padre. Eso es lo que él hace, paga. Él paga con su vida para después quedar en cero, vamos a decir, usted queda en cero, déficit cero, o sea, de pecado, absuelto de su culpa, ¿sí? Como si no hubiera hecho nada. Y lograr el favor de Dios, o sea, la gracia de Dios para nosotros y esa justicia. O sea, justicia significa que somos absueltos de las culpas que... Sí, pero porque Él nos imputa. Como un acto legal. Muy bien, es un acto forense, un acto legal. Es un acto legal, o sea, lo que en contaduría se llama acreditar o poner a cuenta. En 2 Corintios 5:21 dice algo como que el justo por los injustos, algo así. Él nos da su justicia, o sea, su vida santa, vamos a decir, nos acredita a nosotros, a nuestra favor, ¿sí? Y nuestros déficits son pasados en él. Eso es lo que él hace. Esa era La doble imputación es imputación. conocido. Y no solo eso, sino que nos da vida eterna. Escuche, vida eterna podríamos hablar mucho, no simplemente significa que voy a vivir para siempre. Vida eterna, más adelante vamos a hablar sobre esto en 1 Timoteo, pero vida eterna es la vida misma de Dios. O sea, esa Sí, porque el vida, eterno es Él. claro. Entonces me dice, no tenemos vida eterna, pero ¿estás seguro? Porque vida eterna dice que Él te impartió su naturaleza compartida. O sea, ¿qué significa? Que aunque yo ya no soy el que era antes, Él, dice 1 Pedro o 2 de Pedro 1:4, vino su Santo Espíritu, su naturaleza de ahí. Entonces la vida eterna ya empieza a manifestarse desde ahora, no cuando yo voy al cielo, desde ahora. Por eso es fácil ver un cristiano, porque desde ahora ya empieza a mostrar algo. Se tiene que ver. ¿Vio cuando en el WhatsApp yo pongo una manito y una plantita? Significa que tiene que empieza a dar un brote, aunque sea. Como germinando. Claro, germinando. Algo tiene que estar dar. Entonces, eso es lo que logra él, vamos a decir, con lo que entendemos cuando que dice que padeció. ¿Sí? Tuvo que vivir, tanto sufrió en el cuerpo acá y en el alma, la ira, el desprecio. Incluso él vino a su pueblo y imagínense lo que es lo de su pueblo. No, yo no sé si ustedes conocen esto, no espero que me digan, pero yo no sé que él dice que por lo suyo. Mire, yo no sé cómo será, si ustedes conocen, pero es muy duro cuando usted es despreciado por los suyos. Cuando usted quiere hablar de la palabra de Dios y los suyos no quieren saber nada, se siente un dolor muy fuerte. De verdad, cuando usted quiere hablar y usted quiere hablar de Cristo y como Cristo, y no quieren saber. Cristo sufría por eso. Se siente una tristeza en el espíritu porque uno sabe a quién están rechazando y se Exactamente. duele. Bueno, de alguna forma quiero que entiendan esto.
mira, bueno, pero eso es cargar el pecado. Sí, él cargó sufrimiento, dolor. Él sintió el pecado de despreciar al Padre, porque ellos desprecian. Entonces, si usted no vive eso, como digo, pero ustedes no sienten eso, le digo yo, como me sorprendo. ¿Cómo pueden con las personas, digo, no sienten el desprecio que le están despreciando a Cristo? Eso cuando yo hablo, o sea, se siente. Uno siente en el espíritu que le habla a la persona y la persona no quiere saber nada. Y en el espíritu se siente el desprecio de esa persona para con Cristo. Pero se siente, yo en mi caso yo he sentido es dolor y pena por la persona. O sea, por esa persona, porque yo digo, pobre miserable, no sabe lo que está haciendo. Me da Sí. tristeza, a mí me da tristeza y eso me lleva a orar por la persona. Muy pocas veces me siento enojo o indignación. La mayoría de veces siento tristeza. Es sí, y un dolor también. Es que a veces también es como que al estar viva la persona es como que lo puede rechazar y todo, ¿no? Viva, viva en la naturaleza. está bien, no espiritualmente. El cuerpo vivo. Está bien, Es como que no les importa. Pero siempre se me viene a la mente cuando estén en el día del juicio, ¿no? Es como se van a dar vuelta y van a decir, pero si ella me habló, ¿por qué no escuché? Sí, como decían los teólogos, en el infierno no hay incrédulo. no hay incrédulo. No, no, claro. Sí, pero todos creen ahí que hay el Señor. Bueno, entonces vamos a la pregunta número 37 o 38, como la tiene. Yo la tengo por el versículo 37, que son las más cortas ya. 38. 38 nosotros. ¿Alguien habló? Creo que la hermana Lina. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Es que no sé. Y es que justo, bueno, pero O si es al final. corta, si se la puedo Al final. responder, Al final. No, para eso es de la pregunta anterior. De esto. a ver si se la puedo responder rápido, sí, porque si no vamos casi por 40 minutos. Pero si se la puedo responder, no hay problema. A ver cómo es. No, pues es que, o sea, lo que su merced decía, pues a ver si lo estoy entendiendo bien. Dice, se puede decir que entonces cuando Cristo mismo se despoja, se desprende su espíritu, se hizo hombre tanto físico como espiritualmente. O sea, la pregunta es, él sintió, o sea, cuando el Padre se aparta de él y el espíritu se aparta de él, es realmente hombre 100% en toda la naturaleza, porque siente tanto físico, también siente el pecado así, o sea, tan mundanal, tan pecado que es. ¿Cómo No sé si me hago entender. Sí, la entiendo, hermanita. Ya quiere explicar si el Señor sintió el pecado, así lo horrible y feo del pecado en su naturaleza humana. O sea, la diferencia es claro. que el Señor no tuvo pecado dentro de Él como nosotros. Sí, Él sí. era santo. Nosotros tenemos el pecado dentro de nosotros. Cristo estaba el pecado afuera de Él, pero sí sintió el pecado, la tentación externamente, ¿verdad? Es lo que quiere decir la hermana de su naturaleza humana. O sea, en ese momento que el pastor dice que el espíritu se desprende de él, en ese momento es cuando él se puede decir que era 100% hombre en todo, en tanto físico como espiritual, porque sentía todo. O sea, no sé si me hago entender. Cuando el Padre en la cruz, cuando el Padre en la cruz lo abandona, ¿sí? Cuando dice, Dios o mío, sea, Dios mío, ¿por qué me has totalmente abandonado? hombre en ese sentido, porque siente el pecado en su mayor... O sea, Mire, una cosa es que él conocía el pecado, pecador. Yo creo que cuando es eso es como que siente la separación de Dios. mire, Está hablando de eso. yo no sé si... pasa que estas cosas yo no me gusta hablarlos así, menos en prédica. Yo no sé, escuche, yo no me guío por sentimientos ni esas cosas. Lo que voy a hablar lo dejo a su consideración. ¿Tá? Nuestra regla de fe y obediencia es la Biblia. Pero yo sé lo que es eso. O sea, yo he experimentado. Yo no digo que el nivel de santificación de cada uno, todos somos santos y apartados. Pero cuando uno peca, yo no sé si usted ha experimentado alguno acá, pero yo puedo sentir cuando algo dentro mío se volvió negro. Y yo, ¿qué hizo? Me enojé.
lo que sea. ¿Usted no sintió eso? Yo me acuerdo que acá estaba mi esposa una vez y yo dije, no veo, decía. Y no veía, o sea, no veía, o sea, pero no es que no veía, yo sentí que el pecado me separa. Yo no sé si entienden, pasa, yo escuche, no digo que le tiene que pasar todo a esto, pero en un momento, no sé por qué fue, se me permitió experimentar, por eso no digo, yo no soy pentecostal, pero por algo fue que sentí ese desprendimiento que yo perdí la paz. Sentí que él no estaba. Yo me había enojado, me había irado, me había mirado a otra persona por sus pecados. El asunto es que sentí que él no estaba. Me desesperé. Me desesperé. Ahora si usted, bueno, o sea, no digo con usted, digo la hermana, digo cualquiera, por ahí no está todo el tiempo en la comunión con él, bueno, no se siente, porque generalmente uno por ahí es salvo, pero no se llena completamente. Entonces no va a sentir eso. ¿Sí? Pero ella habla en el momento de Cristo, Ah, en el momento de Jesucristo. Pues ella preguntó si como hombre, ella como preguntó. Cristo, como hombre, su Como- naturaleza humana. Ah, la naturaleza. Acuérdense, cuando hablamos de naturaleza humana, hablamos de Jesús. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del ungido. Cuando hablamos de Jesucristo, Por hablamos eso ella de... está diciendo si su Ah, sí, naturaleza por humana en la cruz, supuesto. Como hombre, él sí. O sea, sintió ese desprendimiento, por supuesto. y la pesadez de ese pecado. Claro, se siente como él siempre, incluso como hombre, estaba unido al Padre. Siente él es, acuérdense que es el segundo Adán. El primer Adán también estaba de alguna forma unido con, o sea, Adán, Ujú. estaba unido y sentía esa unión, hablaba. Él es el segundo Adán, acuérdense, él es hombre. Estamos hablando de naturaleza humana, no del Hijo de Dios eterno. Estamos hablando del hombre. Él sintió ese desprendimiento, o sea, el dolor que se siente. Es un desprendimiento del espíritu que hay. Entonces Dios se apartó de él. Él sintió ese dolor. ¿Por qué? Bueno, porque se cargó el pecado. Como Dios dice que no, ni siquiera puede ver el pecado, entonces cayó sobre Y él. pienso que para el Señor tuvo que haber sido más difícil todavía porque él tenía esa comunión con su Padre y nunca se había desprendido de él, el Padre nunca lo había abandonado. Y en la cruz se sintió solo por primera vez por pecado que él no, que era por los demás, No no por él. solamente eso, yo lo imagino que si fuese un pecado de una persona, pero imagínense la cantidad de pecados, no estamos hablando de 10, Muy bien, de sí. 100, sino cantidad de Millones pecados de generaciones. de generaciones desde ese momento hasta el día de hoy y todo lo que falta para hasta que el Señor venga, ¿no? La Exactamente. cantidad. Qué bueno, no es el tema para hablar porque tengo dos preguntas más, pero qué bueno lo que puso la hermana porque el hombre natural no hubiera soportado. No, es que ¿Quién no. tenía que ser No, para, el Señor. para Él mismo. soportar la Dios ira de Dios? El Dios mismo. Tenía sí. que ser también el Dios Hijo de mismo. Dios, porque si no es imposible No, es soportar que eso. no. Vamos a la pregunta número, que nos retrasamos un poco en la pregunta número 37, ¿o cuál es la ustedes? 38 la leo. 38, ¿quién la quiere leer? Yo la leo. Ok, bueno. ¿Por qué padeció bajo el poder de Poncio Pilato, juez? La respuesta, ¿quién la quiere leer? La hermana. Dame un segundo. Para que, inocente, condenado por el juez temporal, nos librase del severo juicio de Dios que había de venir sobre nosotros. Yo voy a leer, gracias, voy a leer la pregunta del catecismo de Hércules Colin, un catecismo ortodoxo que estamos viendo, y dice, es parecido a ese que leen ustedes, muy parecido. ¿Por qué debía padecer bajo Pilato como su juez? Respuesta, para que siendo inocente y aún así condenado ante un juez civil, nos libre del severo juicio de Dios que permanece sobre todos los hombres. Da una serie de textos ahí, si quieren, no sé, podrían leer 2 Corintios 5:21, Yo lo busco. ¿sí? Esa no es que no conoció. Sí, 2 Corintios 5:21, porque los Eso yo otros me lo textos sé. de Gálatas los voy a buscar después. Segundo de Corintios. Ya lo leo. Si querés lo podés leer, sí, yo voy a explicar un poco. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que Pues, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, entonces es así. Escuchen, esta pregunta apunta a que en ese juicio, podríamos decir, injusto,
Dios nos librara, el Señor Jesucristo nos librara de el juicio que justo de Dios. Ahora sabemos que Él fue sentenciado, aunque escuche, porque de alguna forma este Poncio Pilato, no me acuerdo en qué parte, él mismo con sus palabras, él dice que no hallaba pecado en él. Ujú. O sea, queda asentado en la misma Biblia, vamos a decir que él no encontró pecado. Es más, ¿de qué nos podría servir? ¿Por qué aparecería Poncio Pilato acá en este? Bueno, de alguna forma quiero que entiendan esto. Porque queda registrado, si ustedes ven en los libros o en los libros anales, en la historia, van a encontrar que un tal Poncio Pilato, Una autoridad. sí, una autoridad, Ujú. un Poncio Pilato que existió. Y Ujú. también van a encontrar que este hombre sentenció a alguien que se llamaba Jesús. Entonces tenemos evidencia histórica del Señor Jesucristo. O sea, esto es información extra bíblica. No la necesitamos nosotros, por supuesto. Pero aparece la evidencia de este Poncio Pilato. También vemos que acá podemos aprender que fue un juicio legal. ¿Sí? Porque este tenía el poder para llevar a cabo esto y la autoridad para hacerlo. ¿Sí? Pero si alguien que quiere leer Juan capítulo 19, Juan 19, 10 al 11, lo busco yo. Juan. Juan capítulo 19, versículos 10 y 11. Si quieren leer un versículo cada uno, ya que le buscaron cada No, no. lee un versículo y un versículo, del 10 uno y el 11 el otro, como quieran, pero apóyense por acá. 10:11 dice, entonces dice Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? ¿Lo le sigo? Respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ahí está. ¿De dónde venía esta potestad que tenía Poncio Pilato? ¿De Dios? De Dios mismo. Sí. Dios mismo, como decías vos, fue el que entregó, o sea, al Señor Jesucristo. Ahora el que llevó a cabo, vamos a decir, es como que fue un agente secundario, aunque la responsabilidad humana, por supuesto, mayor pecado tiene que me entregan ustedes, o sea, ¿quién es? Bueno, los judíos. Los judíos. Judíos, Judas, todo eso es mayor pecado, aunque vos me vas a juzgar, porque vos tenés la autoridad, porque esa es la autoridad que, vamos a decir, estaba en ese momento, y acá podemos hablar mucho cuando hablamos de la confesión de la autoridad civil, él se sujeta a eso, él cierra su boca, lleva a cabo, Tan hermoso, ¿cierto? sí, y vemos esa autoridad porque ¿cómo puedo explicar? El Señor lo entrega al Padre mismo a él y estos judíos que no encontraban nada con qué acusarlo a él, porque ustedes saben, no había nada con qué ajustar, buscaron Falsamente. falsas pruebas porque aparecen ahí que no podían inculparlo con nada, y mismo Poncio Pilato dice ahí que no había nada. En Lucas capítulo 23, versículo 4, Pilato dijo, ningún delito hallo en este hombre. Entonces, ¿qué pasa? El mismo Poncio Pilato, y la Biblia misma nos muestra que no había nada, que él era Era inocente, inocente. él no era culpable, aún así fue juzgado. O sea, acuérdense, fue juzgado por esta gente. Entonces, pero esto, vamos a decir, formaba parte del plan de Dios para redimirnos nuestros pecados, porque tenía que ser el Cordero Santo, puro, inocente. O sea, para llevar esa carga de los pecados. Era necesario así. Esto formaba parte del plan de Dios, ¿sí? Y es así como el Señor nos iba a librar, vamos a decir, de nuestros pecados. Tenía que cargar sobre Él, ¿sí? Y eso era para qué? Para llevar esa parte, esa redención que se iba a realizar a favor nuestro. Entonces este juicio injusto de parte, vamos a decir, que se lleva en el Señor Jesucristo, no libró del justo juicio de Dios. Creo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación no está para los que están en el... Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Entonces así. Eso es porque, vamos a decir, nos debía aparecer bajo Pilato, ¿sí? Como juez. ¿Por qué? Porque él siendo inocente y siendo condenado ante un juez civil, nos iba a librar de este juicio de Dios que permanece, escuche, sobre todos los hombres. No es que se fue, permanece. La humanidad permanece bajo, escuche,
la humanidad, toda la humanidad está bajo la maldición de Dios desde la caída. Ujú. Toda persona. Y permanecen bajo maldición. Entonces, solamente aquellos que están en Jesucristo pueden recibir esto que vamos a ver que le decidió poner al título de este estudio, el fruto del sufrimiento del Señor Jesucristo. Que dentro de un rato vamos a cerrar con Isaías 53. Y vamos a la última pregunta, que estas dos últimas eran muy cortas. Si alguien quiere la pregunta número, creo que es 37, yo tengo 38. Sí, por favor. ¿Es más importante el haber sido crucificado que morir de otro modo? Sí, porque este género de muerte me garantiza que Él cargó sobre sí mismo la maldición contra mí, por cuanto la muerte de cruz estaba maldecida por Dios. Y este catecismo ortodoxo que yo tengo es así. Pero ¿tiene alguna importancia que Él haya sido clavado en la cruz en vez de haber padecido alguna otra clase de muerte? Respuesta, sí, es importante, porque por ello se me asegura que Él tomó sobre sí la maldición que estaba sobre mí, pues la muerte de cruz era maldita de Dios. Escuche, antes de vamos a hablar, me gustaría que si alguno tiene Deuteronomio capítulo 21, 23 y otro que si tiene Gálatas capítulo 3, pero no solo el 13, vos, bueno, pero me gustaría que leas del 10 hasta el 13, todavía no, todavía no, por favor. Entonces, escuchen, voy a hablar un poco sobre esto. ¿Por qué la cruz? Porque el Señor lo hizo. Creo que, perdón, Justamente hoy perdón, estábamos hablando. vos leíste un devocional, Esta ¿cómo? mañana. Porque creo que la Biblia dice, maldito todo aquel que... Muy bien, esa es la respuesta, sí, sí, muy bien, esa es la respuesta. Pero excelente, muy bien, 10. Pero él podía haber elegido, la pregunta es ¿por qué? No sé, no eligió como vos leíste en el devocional. Algo de carpintero que simbolizaba el manto, El pesebre. el pesebre con la toalla con que limpió los pies, Ajá. la bondad de él, el sacrificio, muchas cosas, pero la cruz. O sea, me llamó la atención esta mañana porque justamente estábamos hablando sobre eso, por el devocional hablaba sobre eso. Sí. Entonces yo decía en mi mente, ¿por qué escoger una cruz? O sea, me llamó la atención porque yo decía, o sea, que la misma cruz, a forma de castigo, la escogió el Padre. Yo pensé, los romanos tan malos, decía yo. Los romanos tan malos, tan crueles, ¿cómo van a colgar a la gente de una cruz? Y claro, esta mañana cuando uno se pone así a meditar, y yo, Señor, usted mismo escogió esa forma de muerte. Porque estaba en esa época también estaba de moda el apedreamiento. O sea, sí. El apedreamiento era es así, si quiere hablar, a ver, me quedan unos minutitos. También venía de los judíos, el romano no apedreaba. No, era un judío. Pero pasa que judío no lo podía apedrear al Señor, no encontraban evidencias. Acuérdense en esto, rápido, en el contexto histórico. El judío no están bajo, ¿cómo se llamaba? El gobierno de Dios, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre. Bueno, no estaban bajo el gobierno, aunque estaban, sí, Dios, pero ahora estaban como en cautiverio bajo Roma. ¿Sí? Entonces, cuando ellos estaban como nación, tiene un nombre, la teocracia. Sí, podían hacerlo, pero ahora ya no, estaban bajo con Roma, en esa época sí lo apedreaban, ya está, se terminó. Pero acá no podían porque tenían que, bajo la ley de Roma, cada cosa. Y los asuntos internos se podían, pero se trataba de pena de muerte, eso Roma tenía que llevarlo ahí. Entonces no encontraban, porque no podían matarlo. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, que él se quiere hacer rey. Quiere atentar contra César. No quiere pagar los impuestos, escuchamos. Sí, ¿cómo que no quiere pagar los impuestos? Tenían que buscar algo para que lo mataran, pero si no ellos lo apedreaban. Lo quisieron apedrear a Jesucristo y se escapa, ¿se acuerdan? Claro, pero aún así, independientemente que haya sido por los castigos, tanto apedreamiento como una cruz, de alguna manera esos castigos el Padre ya los había establecido. Claro. Sí. Lo ejerciera donde lo ejercieran romanos o judíos. Sí. Bueno, no sé si tenés Hechos 2.23, fíjate, mientras vos lees Deuteronomio, si lo tenés Hechos 2.23, es lo que estás diciendo vos. O sea, que dice que Juan, Hecho, antes de Roma, ¿no? Sí. Maneja la Biblia, Hechos 2.23. Por el determinado, ¿no? Claro, ese es el texto. 2.23 dice, y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Ahí está. Entonces, fue por el determinado consejo, el decreto de Dios. De Dios. Sí. Ajá. Que él decreta, pues está eso, soberanía de Dios, pero responsabilidad del hombre, el hombre con su pecado lo lleva. Ahí vemos las dos unidos. Ahora sí, vamos a ir cerrando. Deuteronomio, por favor, capítulo número, dije. 21, versículo 22 y 23. Sí, 22 y 23, por favor. Cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el que haya de morir, y le habrás colgado en un madero. No estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Si tenés para leer, por favor, Gálatas. Bueno, ahí vemos ya desde la antigüedad como Dios trataba, no que era el romano. Pero la cruz comienza cuando el Señor le dice a Moisés que levante un asta y ponga la serpiente. Desde ahí comienza la cruz en el sentido de mostrarse, ¿o no? Bueno, es una buena pregunta. Creo que eso está en Juan 12. No, está en el Antiguo Testamento, pero el Señor Jesucristo lo explica. Podríamos decir que eso es lo que se conoce como hermenéutica, como tipos, un tipo, una sombra. Podríamos decir un tipo si es un tipo, porque un tipo es cuando algo está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sí se puede llegar a explicar, y el Señor Jesucristo sí lo explica. Sí, de alguna forma podríamos ver, visualizar, no bien, pero el propósito, o sea, no es la sustancia de la cruz, la sustancia cuando la vemos en el Nuevo Testamento, bien, pero sí el tipo y el sombra en el Antiguo Testamento, sí, el que mira la cruz, por supuesto, porque la serpiente, porque el serpiente es la que picó, o sea, el pecado que entra en el Edén. Y todo aquel que mira a la cruz, o sea, que se puede hallar perdón de pecado. Mirar la cruz significa creer en Jesucristo. Amén. Arrepentirme de mi vida pasada, pedirle perdón por mis pecados, creer en la obra de Él y hallar. Sí, se puede ver un Pero que poco dice, eso. mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Eso que es Isaías, ¿no? Isaías. Sí, sí, también, sí, por eso ahí vemos un poco también de la cruz. Gálatas capítulo 12, 3, versículo 10 y el 13 es el que tenés que darle énfasis. Sí, por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahí está, muchísimas gracias. Entonces, nos queda un texto más que ahora lo está buscando ella y se hace el fruto de su aflicción. Pero, ¿por qué tiene que ser la cruz? Bueno, porque en Deuteronomio capítulo Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23, era un símbolo de maldición. Dios se había puesto eso. Maldito sea todo aquel que sea colgado. Por eso que es la cruz que Dios eligió. Entonces, Gálatas, como leíste vos, Caro, sobre la cruz que fue. Bueno, en la cruz fue hecho maldito, o sea, cargó, Se cumple eso. Claro, se cumple eso. Dios dijo, en la cruz va a caer toda la ira, la maldición, porque yo estoy airado y enojado con el pecado. Todo aquel que sea colgado ahí en el madero. Ahora el asunto que era inocente. Entonces, él voluntariamente paga en la cruz inocentemente, salda esas cuentas. Porque si hubiera sido pecador, ¿qué pasa? No puede pagar nada porque le es justa esa muerte. Pero al ser él ser inocente, vamos a decir, siendo nuestro cabeza federal, o sea, por eso que el Señor lo resucita, dice Romanos 4:25, para nuestra justificación. Y es así que por la muerte de él, la muerte de cruz, que es, o sea, cae esa maldición. Escuche, que nosotros estamos malditos. Eso es importante entender. La humanidad, cualquier persona que no tenga a Cristo está bajo la maldición, es maldita. Pero cuando cree en Jesucristo, o sea,
esa maldición fue colgada en la cruz. Él va a ser en el cuerpo, en el madero, en la cruz. Voy a decir cruz porque les digo, le dice madero. Pero en la cruz fue maldito para que nosotros, vamos a decir, ya no seamos malditos. ¿Se puede llegar a entender? Para que nosotros no fuéramos malditos. Entonces, de ahí porque era la importancia de ser clavado en la cruz. Porque ahí va a estar la maldición que Dios va a caer la ira por nuestros pecados, ¿sí? Y librarnos de esa maldición. Es por eso, sencillamente, que el Padre eligió eso. Bueno, mientras la hermana busca el texto de fruto de su aflicción, a lo último está. Voy ya a ir redondeando, o sea, ¿sí? No sé si lo tiene. Casi en lo último, y verá el fruto de su aflicción, dice. ¿Lo tenés? No, si no lo busco yo, Isaías 53, lo tengo por acá yo. Ya, el Isaías versículo 53. 11. El Ah, también, versículo mejor ya lo 11. tenía. Es que en mi versión no Claro, dice no iba a fruto. ser de la ¿Qué misma dice? forma. No dice fruto. En este dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y en la versión mía dice, del trabajo de su alma verá y quedará satisfecho. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Ahí está. Bueno, Por eso vamos la a ir busqué. cerrando. Escuche, Claro. presten atención esto con esto vamos a ir redondeando. Estuvimos viendo entonces la aflicción del Señor Jesucristo, cómo Él sufrió en su cuerpo, cómo sufrió en su alma, cómo Él padeció bajo el poder de Poncio Pilato, llevó, vamos a decir, ese juicio justo, juicio injusto, para ser librado del justo juicio de Dios sobre nosotros, siendo nuestro sustituto. Murió en la cruz, Él fue maldito, para que nosotros fuéramos benditos, como dice Efesios 1:3, para que fuéramos benditos, bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Sí? Ahora, este sufrimiento iba a tener o ese trabajo que aparece en esta traducción, ¿cuál es? 1602, esta traducción. Uh-huh. Bueno, esa obra que él tuvo, o ese fruto, se iba a ver. Y en Isaías lo dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Creo que en una parte, yo en hebreo, yo no me acuerdo si lo tengo por acá, tenía un texto donde él iba a ver ese fruto, o sea, también de su aflicción. Creo que en Hebreos 9. 9, que dice que él iba a ver el fruto de la aflicción, o sea, o ese fruto. Sí, pero vamos quedando con este texto. Verá el fruto de la aflicción. O sea, fíjese que todo lo que está hablando Isaías 53, por la rebelión del pueblo, le iba a cargar, le iba a sujetarlo a padecimiento, puesta su vida en expiación, versículo número 10, por el pecado, verá linaje y vivirá por lo largo de... Todas esas cosas le iba a afligir el Padre, pero no iba a ser en vano. Dicen aparte cuando vimos Hebreos que él puso el gozo, o sea, supuso su mirada. ¿Se acuerdan cuando hablamos hebreo? Es que él tenía la mirada en el galardón. Es así, como Moisés. Él tenía, como siempre digo yo, tenía una meta. Él tenía su mente en claro, amado. Por eso nosotros debemos tener en claro cuando el propósito por el que estamos acá. Él había un fruto que iba a haber. ¿Y cuál es el fruto? Verá el fruto de la aflicción de su alma. Escuche, de su alma, el sufrimiento. Y quedará satisfecho. ¿Cuál era? Por su conocimiento justificará. Por su conocimiento podríamos decir, escuche, conocimiento lo podríamos traducir como doctrina, o algunos lo leen así, por su conocimiento o por su evangelio. O sea, por lo que él logra y por lo que va a ser evangelizado, ese conocimiento que nosotros tenemos, por ese evangelio que vamos a predicar, por la obra que él hizo, ¿qué va a ver él? Por ese sufrimiento, justificará a mi siervo, a muchos, no dice a todos, sino a muchos, ¿sí? Y llevará las iniquidades de ellos. Escuche, ¿cuál es el fruto que va a haber? Amados, La salvación de muchos. somos nosotros. Por eso padeció. Cuando él dice, verá, ponga su nombre, no estoy jugando con sus sentimientos. Dice que él tiene anotado,
O sea, cada uno, la palma de su mano, antes de la fundación del mundo, lo que Él predestinó, Él tenía su nombre. Ponga su nombre Diana, Carolina, Daniel, o Fernando, o Lina, cada uno que el Señor haya salvado, Él tenía así, o sea, los nombres de cada uno. Imagínense, Dios conoce, si no me cree, escuche, no quito importancia a esa, pero dice que conoce todos los nombres, que le puso nombre a las estrellas. ¿No va a conocer más a aquellos que son sus hijos? Ujú. Entonces, él tenía en su mente eso. El fruto de su aflicción tenía nombre de cada uno de nosotros. Y esto no es jugar con sentimentalismo, amado. Es la realidad. Voy a ver el fruto de esta aflicción. Ahora cuando usted entiende este fruto, o sea, ese sufrimiento que él lleva, él se está sacrificando. Él está dando su vida por usted y por mí, para que tengamos vida eterna. Entonces, pues siempre digo lo mismo, una vez que una persona conoce el Evangelio, o sea, conocer es conocerlo a Él, tener una relación, no podemos seguir igual. Nuestra vida ha cambiado, amados, porque Él nos regenera. Incluso todas estas cosas, amados, tienen que estar dentro de nosotros. El sufrimiento que sentimos, padecer, Amén. cargar, porque dice que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz. ¿Qué dice? Que deje padre, madre, hijo. Y el que no hace esto no es digno de venir a mí. Ujú. Y digo, ¿cómo se puede hacer esto, pastor? ¿Sabe quién dejó él? Él dejó a su padre. Amado nunca se separó y él dejó a su padre amado, se despojó de todo lo que tenía y vino acá a llevar una misión. Y muchas veces tenemos que nosotros dejar cosas, seres queridos, personas, para llevar una obra a cabo. Y vamos a padecer y sufrir. Así que nunca como el Señor, por supuesto. ¿Sí? Pero, ¿sí? ¿Algo? No. Entonces es así. ¿Y por qué muchos se gozan? ¿Cómo padeció? Bueno, algunos quizás digan, bueno, muchos mártires se han gozado en esto y han cantado bajo la... como, ¿y por qué Jesucristo no? La respuesta es que ellos no tuvieron que sentir la ira de Dios. Por eso por ahí yo me puedo gozar quizás en la prisión o como antes tocar la guitarra y gozándome porque estoy recibiendo algo que es doloroso. Entonces, pero el Señor, ¿por qué no? Porque yo nunca voy a cargar, ni usted va a cargar la ira de Dios. Claro, no. Él tuvo que cargar y por eso sabía lo que le esperaba. O sea, el desprendimiento de su padre por primera vez. Él nunca sintió eso. Entonces, Él padeció y sufrió, amados, por nosotros. Que podamos entender eso porque de verdad ese fruto de aflicción en su alma y en su cuerpo, amados, es lo que tiene que motivarnos a nosotros también, a veces, a seguir adelante. Cuando nos encontremos en alguna situación, tengamos que sufrir, padecer, el Señor usted va. Yo le digo siempre, atrévase un día a ir al Señor, si no se puede arrellar, siéntase en la silla, en el silloncito, en lo que diga, y pregúntele si Él no experimentó algo que usted no experimenta. Usted que Jesucristo vino cuando dice, no, que Jesucristo vino a sanar, dice primera Pedro, dice que vino a cargar eso para curarlo, no sé qué me dicen, las sanidades. No, amado, cuando usted ve las escrituras dice que él no tenía dónde recostar su cabeza. Eso sufrí también. Ujú. No tenía, muchos lo querían seguir y el Señor lo frenaba, le decía, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Quiere seguirme? ¿Qué dirían esto? Sí, decreto la prosperidad y decreto. Y que los pastores tienen que tener un lugar, si no, Dios no está con ellos. Fíjese, Una casa completa. fíjese, él vino, sufrió, padeció, nació en un pesebre, quedó solo. Entonces, escuche, siempre digo lo mismo. Ser cristiano y ser pastor no es sinónimo de pobreza. Ujú. Porque me dice, el pastor pobre no gana ni $100 por mes. ¿Cómo le puedo explicar? Yo no vine a ser próspero acá. Es decir, yo acepto siempre lo que Dios me da. Pero yo sé que Jesucristo no tenía donde padecer, no tenía donde rescotar su cabeza. Entonces, muchos de nosotros a veces vamos a tener que hacer una obra y vamos a tener que sacrificar mucho de nuestras cosas con el fin de verdad de llevar el mensaje de salvación. A nosotros nos espera un gran galardón. Amén. Porque Sí. hemos entendido el proverbio que dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ujú. ¿Qué quiere decir? No, que siempre la hermana dice, sí, me encanta. ¿El cuando lo texto? dice. Sí, lo dice hace años el texto. Me encanta cuando lo dice. Sí, sí. Quería terminar cambiándole el conocimiento por el Evangelio. A ver, Dice, dale. del trabajo de su alma verá y quedará satisfecho.
Con su evangelio justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Ahí está. Amén. Vamos a orar y vamos a ir cerrando. Amado Padre, Señor, le agradecemos. Hoy nos hemos nutrido bastante, Señor, para continuar esta semana hasta hacia el domingo, Señor, que podamos hablar, meditar, Señor, como lo hacían los peregrinos, las peregrinas, Señor. Tenemos mucho para hablar, Señor, del padecimiento, Señor. Nadie va a padecer como el Señor Jesucristo, Señor, pero Él nos ha dado, Señor, un ejemplo, Señor. Cuando tengamos que pasar por algo, Señor, podamos mirarle a Él, digamos así, y decir, sí, yo te entiendo, pero que esos padecimientos sean por causa del Evangelio, no por padecer, porque cuando estoy padeciendo por algún pecado, si uno se lamenta, que se lamente por su pecado, de verdad, que podamos mirar los sufrimientos del Señor Jesucristo como padeció, no solo en el cuerpo, sino también padeció en su espíritu y sufría, Señor. Así que, Señor, le agradecemos por esto, Señor. Le agradecemos todo esto, le pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos, amén. 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 Gracias, pastor, por el estudio. Ahí está, gloria a Dios. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.